Paz del Señor sea con todos. Y la comunión del Espíritu Santo esta noche sea una realidad. Y que el amor del Dios Padre inunde nuestro corazón. Un abrazo para todos mis hermanos, sincero. Un abrazo para ti, David, para la Iglesia del Señor, que es la obra más potente que Dios ha hecho. La Iglesia, la Asamblea de Cristo. Hombres y mujeres nacidos de nuevo, que han tenido un encuentro personal con el Dios personal. Bueno, yo tengo un pensamiento antiguo, pero claro, es lo que tengo, no tengo más. Y leo el texto principal que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La verdad es que es un texto conocidísimo por todos. Pero hay otro texto aquí en Lucas 7:47, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque mucho amó, porque amó mucho más aquel que se le perdona poco ama. Amén. Bueno, ya de paso leo un cachoteo que tengo por aquí y ya no tengo nada más que esto. En el Salmo 117, versículo 2, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Eso dice la palabra del Salmo. El Señor me ha estado haciendo bien ya un tiempo, usando una frase: Él no traiciona a nadie. El amor no tiene envidia, Él no tiene envidia. El amor no es jactancioso, Él no es jactancioso. Es la grandeza de la simplicidad, de la sencillez. Lo dicen las amapolas rodeando el trigal dorado por el verano, y las espigas llenas de grano de trigo, y un viento cálido meciendo ese campo de espigas, y con ese redondel que lleva fuera de amapolas tan tiernas y tan frágiles, pero con tanta belleza. Eso solamente lo puede hacer el Dios que es amor. El vuelo del águila, el cantar del ruiseñor, el pájaro carpintero a un palmo del agua, lo veía en el río de Besnerga de León cuando yo era un niño, un estorno asolado. Esos riachuelos pequeños que se ven los peces entre las piedras. Todo eso es una poesía de la creación de Dios. Tiene tanto poder. Tiene tanto poder y tanta gloria que los cielos de los cielos no le pueden contener. Esto es una multiplicación de una ecuación que no hay quien la pueda resolver, yo por lo menos no, y no sé cuántos podrían resolverla. Los cielos de los cielos no lo pueden retener. ¿Cuánta grandeza hay en Dios? Que dice la Biblia que una nación le es como una gota de agua que cae del cubo. Y yo a veces le he dicho, Señor, si una nación, por ejemplo, como Estados Unidos, 335 millones o más de personas, le es como una gota de agua del cubo, para verme a mí me tendrá que ver con un microscopio, porque soy menos que una célula. Y las naciones, plural, le son como un poco de polvo encima de la balanza. Entonces,
¿Qué grandeza tiene? Con el palmo midió los cielos, que es el universo, que lo miden a 60 años luz de un planeta a otro. En cambio, con su palmico midió todo el universo. Y con sus 3 dedicos formó la tierra que pende de nada. Y gira misteriosamente alrededor del sol, marcando lo que dice en Génesis las estaciones. Estamos ahora pronto entramos ya en el verano, luego entramos en el otoño, luego en el invierno, luego en la primavera, y así, esas son las estaciones, los días y los años. Creó la habitación del tiempo, a donde el hombre nace, se hace niño, se hace más grande, adolescente, y luego llega ya a un momento que tiene que coger una cachavita y apoyarse, porque ya no se puede ni enderezar. Las piecicas de la boca se caen y apenas puede comer. Y el polvo vuelve al polvo donde era. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. La grandeza del Señor a mí me abruma, me atrae, me enamora, hace que me consagre, que le busque, que no pueda vivir sin Él. Él nunca traiciona a nadie. Él nunca divulga las imperfecciones de sus siervos ni de su bendita y querida Iglesia. No hay quien le gane nada a nuestro Dios. De tal manera amó. Hay muchas maneras de amar, pero como la manera de Dios no hay nadie. Solo Él sabe amar así, de esa manera. En un momento de la vida de Saúl, cuando es desechado y cuando aquel demonio viene y le atormentaba, y buscan a uno para que... y encuentran a David, que tocaba el arpa y cantaba. Hombre, la Biblia le llama el dulce cantor de Israel, el varón levantado en alto, el hijo de Isaí. ¿Cómo cantaría para llamarle dulce su canción? De tal manera que cuando él tocaba el arpa, el demonio se marchaba de Saúl y no lo atormentaba. Tanta envidia había en el corazón de Saúl que no tenía ni una pizca de agradecimiento de lo que él hacía con aquella música que tocaba, aquellas canciones que cantaba. Y quiso clavarlo en la pared con la lanza. Y lo persiguió un poquito más de 20 años. Tanto le duró. ¿Qué es el amor? El amor es Dios. ¿Qué es el amor? La dicha y la fragancia de nunca jamás vender a nadie, ni tener el judismo de Judas en el alma. Tener los sentimientos del bendito carpintero repartiendo los utensilios de José, el carpintero de Nazaret. Lo dicen la gente, se lo dice la gente. Pues no es este el hijo del carpintero, lo conocemos sus hermanos, fulano, y sus hermanas. ¿De dónde tiene pues estas cosas? Estaba tan camuflado Dios que nadie lo veía. En cambio la tierra que pisaba, los átomos que componían la tierra, que dice la Biblia, que la tierra, el cielo, el universo, lo que vemos ahora, la habitación del tiempo, fue hecho por la palabra de Dios de lo que no se veía. Luego no existía. Los átomos los compuso la palabra y formó la grandeza de esta tierra. Los ríos van al mar y el mar nunca se llena y vuelven a surgir de nuevo, dice la Biblia. Cuánta armonía, qué perfección de poesía hay en la creación que Dios crea. Pero qué potencia es su persona, que no puede cambiar. No puede mentir, no puede engañar, no puede traicionar. Qué esencia de Dios teniéndola en nuestro corazón, qué esencia de personalidad para agradarle teniéndola en el corazón. En cambio David lo tiene 2 veces,
al alcance de su mano, para quitarle la vida, la primera que le quita la lanza y la jarra de agua, y desde una montaña grita: no cuidáis a vuestro Señor, mirad su lanza y su agua. Y segunda vez en la cueva le corta un trozo de manto, y por cortarle un trozo del manto sale llorando detrás de él. Viva el que se parece a Jesucristo, en la simplicidad, sin rencores, sin envidias, sin tener la oportunidad de acabar con él, aquel que tanto daño le está haciendo. No hay nada en el corazón. El amor no guarda rencor. El amor es la pureza, es la antitetánica, la antirrádica, la antiorgullo, antienvidia. El amor es la esencia de Dios en las entrañas del ser humano. Y lo vemos en David. Y por cortarle el manto sale detrás de él llorando. Padre mío, ay, por favor, Padrecico, qué potencia hay en Dios en nuestra vida, cuando de verdad se adueña de nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cuando la ramificación de las raíces del reino se meten en las tres partes del ser humano, espíritu, alma y cuerpo, y los santifica con la verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando la verdad engendra las raíces de ese reino en nuestra vida, la raíz de la pureza, la raíz del amor, el amor, ese amor que no tiene envidia, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Oh, el amor nunca deja de ser la personalidad completa de ser un cristiano, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, en la feria, en la fiesta, en la boda, en todas partes, es un cristiano. Porque las raíces que tiene del reino son tan poderosas que están alimentadas por la esencia de lo que es Dios: amor, fidelidad, misericordia, poder, ternura. No me atrae lo que se dice del ministerio, porque llevo, pues desde el principio, que me convertí a los pocos meses, yo estaba ya hablando del Señor. No sé lo que hablaría, pero hablaría. Hablaba del Señor Jesús. Y luego, pues, todos esos años al servicio del Señor. He estado con las iglesicas que Dios me permitió, no sé, predicarles y levantarse y hacerse algunas iglesicas. Y luego, es que me da lache. Y luego ser el responsable por ahí, ¿no? De algunas zonicas y tal. Pero, ¿todo eso de qué sirve? Eso puede perjudicar al ser humano. Le puede romper el crecimiento del reino en nuestra vida. Esa santificación de espíritu, alma y cuerpo, a donde la verdad se expande, se arraiga, y la esencia de lo que es Dios se imparte en la vida del ser humano. Ya sea hombre, ya sea mujer, ya sea un niño, cualquiera que pueda entender un poco lo que es Dios en sí. Es que me atrae, no me deja vivir su amor. Yo estaba con un dolor, me dio una angina de pecho en el 2009, en Barcelona. Me acuerdo que me llevó, porque llamé al pastor que estuve con él, que era Felipe, el de los Monanos. Y entonces yo, pues, me llevó al hospital y me llevaron a un hospital que hay allí, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y me metieron, nada más ir, me metieron en como era una cosa que era como cuidados intensivos. Y al día siguiente me hicieron un cateterismo. De aquello me queda una secuela que se llama angina vasoespástica.
y me da, por la noche me da, por el día, pero especialmente por la noche. Fíjate cuando estoy dormido. Me despierto bastante fastidiado. A veces apenas puedo respirar. Tengo que tener la cafeinitrina al lado mismo y dormir con un parche de nitroglicerina de 15, que es el mayor de todos. Es el vasodilatador más potente del mundo. Y solo la cafeinitrina a veces me calma el dolor. Pero una noche que era un dolor bastante agudo y yo creí que ya era el momento de irme, yo estaba preparado. A mí no me... Nací para morir, pero muero para vivir. Le dije, padre, ¿qué pasa? Me voy contigo. Sentí una voz dulce, cariñosa, amable, tierna, pero llena de un poder, claro, de Dios, el Todopoderoso. Me dijo, no temas, estoy aquí. Y mira, algo me sopló, un cálido aroma que pasó por mi cabeza y por mi pecho y me desapareció el dolor. ¿De qué tengo que gloriarme? ¿De que llevo 53 años en el camino? ¿De que he hecho esto, aquello, lo otro, lo otro? De eso. Llega un momento en la vida de San Pablo que dice en el capítulo 3 de Filipenses, me olvido de todo lo que queda atrás y me agarro a lo que he sido agarrado por Cristo para ver si logro llegar al premio de la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya no le importaba ni los años, ni la experiencia, ni cómo se convirtió, ni cómo recibió, ni cuando le pica la víbora aquella y la quema y no le pasa nada, de cuántos peligros lo libró, de cuántas iglesias había establecido. No le importa nada, todo eso lo olvida y se agarra al supremo llamamiento de la salvación. Como dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Válgame Dios, Padre. Los hombres de Dios de la Biblia que gustaron el poder de la persona de Dios, creciendo dentro de ellos y formándose su carácter de Dios, su fidelidad de Dios hacia la obra, hacia los hermanos. El que ve la paja del ojo ajeno no ve la tranca de su ojo. Falto de amor, falto de esencia de vida cristiana interior, falto de crecimiento del Dios vivo en el espíritu, alma y cuerpo, para que todo el ser sea gobernado por Dios y no te importe nada. Le dijo David a Saúl, pero si soy una pulga en el desierto. Se giró el hermanico Saúl y le dijo, tú eres mejor que yo, viva Dios. Cuando seas rey en Israel, acuérdate de mi casa. Aunque él seguía con la suya. El hermanico Saúl seguía con la suya. ¿Qué tendrá la envidia? ¿Qué tendrá la ausencia de amor en el corazón? ¿Qué tendrá la presencia de un demonio en una vida que lo usa durante más de 20 años para perseguir al dulce cantor de Israel, el varón levantado en alto, que después de 3000 años le siguen cantando canciones los de Israel a David? Cuando estuvimos ahí en el 92, le seguían cantando alabanzas. Ese David que agradó tanto a Dios, que tuvo tan estrecha relación con Dios, que 1000 años antes profetiza en el Salmo 22 la muerte de Cristo detalladamente, minuciosamente, de lo que ocurrió en aquella cruz, donde se murió por nosotros por amor. Dios es fiel para mí. Mis espaldas están muy bien guardadas por mi Padre. Él quiere que yo le sea fiel a Él. Por ejemplo,
Dice un texto por ahí que me parece que está de Efesios: ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Imitarle en qué? Yo le dije: Señor, ¿en qué puedo imitarte? Pero si no puedo crear ni una hierba, y tú has creado el Amazonas y todos los bosques del planeta, que es el pulmón, y tan extraordinariamente funciona que por el día absorbe el anhídrido carbónico y exhala el oxígeno, y por la noche recoge el oxígeno y saca fuera el anhídrido carbónico. Así funciona este pulmón que Dios ha creado. Pero es que hay alguien que se atreva a creerse importante ante este Dios que eso sabe todo. Y me dice: ¿me puedes ser fiel? ¿Puedes imitarme? Abraham lo hizo. Y pensé, digo, ¿y cuándo hizo? Cuando le pedí al hijo de la promesa, que le dije que era el hijo de la promesa, en él serían benditas las familias de la tierra. Y ¿lo hizo? Digo, claro. 3 días de camino, sí. Cuando subían a la montaña y dejaron sus criados, le dijo el muchacho, porque ya tenía de 12 a 14 años, hermanos: Padre, aquí el cuchillo y la leña, ¿dónde está el sacrificio? Jehová proveerá. Dice la Biblia que en su corazón fue ofrecido. Hizo el altar, lo puso encima, y cuando le iba a clavar el cuchillo, solo podía ponerle la mano. Y la voz de Dios audiblemente lo llamó por su nombre: Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Y había un animal por allí en un sitio preparado. Cogió a su hijo, en sentido figurado lo entregó. Fue obediente a entregar lo que más quería su vida, que era el Isaac bendito. ¿Podemos llegar ahí? ¿Podemos llegar hasta ahí? De amar al Señor de esa forma. ¿Podemos ser fieles como Él es fiel a nosotros? ¿Podemos guardar la palabra del Señor en el corazón para que se ramifique sus raíces del reino, se empape nuestra existencia y, como dijo San Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo para agradar al Hijo de Dios? Verticalidad, relación con Cristo tan íntima que solo vivía para agradarle a Él. No quería la iglesia, al Señor Jesús. ¡Qué potencia de San Pablo! ¿Hasta dónde llegó, padrecito? Bien dice él en Gálatas 4:19: hijitos míos, porque les vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cristo no es una misión, ni asambleas de Dios, ni nadie. Cristo es Dios. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios quiere formarse en nosotros para tener la esencia de Él, la fidelidad de Él, la misericordia de Él, la verdad de Él, la santidad de Él. Como dice en Tesalonicenses 5:23, me parece que si no está por ahí, está cerca. El Dios de paz santifique por completo. O sea, la palabra completo es una medida que tiene varios grados. Una medida, digamos, de 1 litro. Pero es que hay 1/4 litro, hay medio litro, 3/4 de litro y 1 litro. Hasta que seáis santificados por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Quiere llenar nuestra vida, el reino, la palabra, Jesucristo, el amor del Dios Padre, su esencia, su naturaleza. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1.
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, hijos de la divinidad. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, según su conocimiento. Y nos dio grandísimas y grandes, preciosas promesas de su palabra para participar de su naturaleza divina. Lo único que arraiga en nuestra vida: la santidad, la verdad, la fidelidad, la entrega, el amor, la compasión, la misericordia, la sinceridad. Es la naturaleza divina del Dios Padre por medio de la palabra que nos ha dado en nuestra vida. Esta palabra no es para meditarla y hacer un mensaje. Esta palabra es para conocer a Dios, enamorarme de Él, vivir con Él, gozarme con Él. Oh Dios, a veces he pensado, no sé si me llamaréis loco, pero a veces he pensado estar en la carpintería de José el carpintero. Y por allí Jesucristo, que estaba por allí, con 25 años, llevando los utensilios y limpiando la viruta de lo que era el trabajo de un carpintero. Y a veces he pensado en eso y me he llenado de Dios. Porque en lo más simple está Dios. En la esencia más pequeña, allí está Dios. He leído: el que mucho perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Entre el amor del pródigo y el amor de su hermano hay una diferencia muy grande. Les repartió los bienes y cada uno, el grande se quedó en la hacienda y el pequeño se fue fuera lejos. Y dice, a una provincia apartada, lejos. Viviendo amargamente, ya sabéis lo que pasó, conocéis mejor que yo esa historia, pero vuelve oliendo a cerdo además, sucio, sin un durico, abandonado, un indigente, nada. Cuando lo ve su padre, le abraza y le besa. No tenía asco. El amor no tiene asco. El amor no hace excepción de personas. Hace fiesta y los criados se benefician con su vuelta. Y mata al becerro gordo para que gozaran todos. Le pone el mejor vestido. No le reprocha que se fue. El Señor no sabe reprochar nada. El Señor Dios no echa nada en cara. Si tiene besos para besarte, abrazos para abrazarte, vestidos para vestirte, calzado para calzarte, renovar el compromiso del anillo con la esencia de su persona. En cambio el otro, cuando viene, una diferencia muy grande. ¿Por qué? Oigo, tú, es que ese que ha vivido con lo avergüenza, le reprocha, le echa en cara. ¿Es que no tendría algo de envidia? Y tanto. Entonces, ¿qué le faltaba entonces en su espíritu, alma y cuerpo? La esencia de su Padre, el perdón de su Padre, el amor de su Padre, el cariño de su Padre. No era un hermano, era un enemigo. ¿Cómo puede ser un hermano en Cristo enemigo mío? O yo enemigo de él, por ausencia de Dios en nuestra vida. Porque las raíces de su gloria no han crecido y no se han adueñado de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros su carácter, su simplicidad, su sencillez, su sinceridad, su amor. Él no traiciona a nadie, no avergüenza a nadie. Y el que viene avergüenza a su hermano. Tanto tiempo estoy contigo y no me has dado ni un cabrito. Y si leéis al principio de la parábola, dame la parte de los bienes que me corresponde, que me voy, ¿vale? Y dice, y les repartió los bienes, plural. Lo mismo que le dio al que se fue, le dio al que se quedó.
¿Qué hizo el que se quedó con lo que le dio su padre y le echa en cara que lleva un tiempo y no le ha dado ni un cabrito para sus amigos? Eran peores los amigos del que se quedó que los de fuera. Los de fuera le quitaron todo, lo despojaron, le hicieron ver la realidad del valor del pan de la mesa de su padre. Y cuando está con los cerdos, dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. ¿Cuándo valoras el pan de la mesa del padre? Cuando te falta. ¿Cuándo te das cuenta del desamor? Cuando te se avergüenza y te humilla. ¿Cuándo encuentras a Dios para abrazarte, besarte, vestirte, calzarte y volver a restaurar el compromiso con el anillo? Y una fiesta allí. Nos dice Jesús, nos dice la Biblia por aquí, en algún sitio escrito, cuando un pecador se arrepiente, los ángeles del cielo, hay gozo delante de los ángeles. Hay fiesta en los ángeles cuando viene un alma arrepentida a salvarse. ¿Qué conexión hay la tierra con el cielo? Oh, hermanos amados, todo lo sabe Dios de lo que pensamos, lo que hablamos en nuestra cama, lo que decimos, lo que deseamos, por qué predicamos o por qué vamos a la capilla, por qué me he pasado por las aguas, por qué soy un cristiano, que para qué, lo sabe todo, de todos. Si una nación le es una gota de agua como cae del cubo, y las naciones un poco de polvo en la balanza, ¿cómo no va a saber todo de todos? A Dios no se le puede esconder nada. Por eso, cuando la verdad de Dios está por aquí dentro de mi existencia, espíritu, alma y cuerpo, y me santifica por completo, y tengo la medida completa del litro del amor del espíritu, del amor en el alma, del amor en la esencia humana de los sentimientos, la verdad de la palabra, la verdad de su existencia, la verdad de su amor, la verdad de su cariño, la verdad de su fidelidad, que no traiciona a nadie. Es verdad que Judas lo traicionó, ¿verdad? Que queda con un pacto con los que le ha vendido por 30 piezas de plata. Cuando llega, para identificarlo, tiene que darle un beso en la mejilla, que era la señal de que era él, el Mesías, el Cristo, el Jesús de Nazaret, como le llamaban. Cuando le besa, le dice la siguiente palabra: ¿dónde vas, amigo? Hacía un poco que les había dicho, vosotros sois mis amigos porque os he contado todo. El siervo, el criado, no sabe lo que hace su señor, pero yo os he contado todo porque sois mis amigos. ¿Qué quiere hacer con Judas? Lo quiere salvar, lo quiere recomponer, lo quiere rehacer. ¿Qué diferencia hay entre la caída de Judas y la caída de la negación de Pedro? Que Pedro se cayó por fuera, la opresión entontece al sabio, dice la Biblia, y Judas se cayó por dentro. En la última cena, cuando le da el pan el Señor y se lo toma, entró el diablo en Judas. Cuando la caída es por dentro, no hay solución. Cuando la caída es por fuera, hay remedio. El que bajó de Jerusalén a Jericó y el samaritano lo curó, ¿dónde tenía las heridas? Fuera. ¿Dónde tuvo que echarle el vino y las gasas? Fuera. No dentro. Aunque lo de fuera hizo reverdecer lo de dentro, que le estaban muriendo. Pero hay caídas por dentro que parece que no están, pero el que se cae por dentro, caído queda. El que se cae por fuera, porque la opresión entontece al sabio. Hay muchas formas a veces, pero no pasa nada.
vuelve a restaurarse. ¿Qué le pasó al pródigo? Que no pudieron quitarle la siguiente frase: en la casa de mi padre. La paternidad no se la pudieron romper. El sentimiento del ADN paterno hacia Dios, hacia su Padre, es una palabra de Cristo, pero que está hablando de cómo funciona, cómo se mueve Dios, el Padre, cómo trabaja con el que vuelve, qué hace, cómo procede. En la casa de mi Padre, de abundancia de pan. Le diré, no me hagas tu hijo que no soy digno. Un jornalerico se dio cuenta que un jornalero en la hacienda de su papá era más importante que todo lo que había afuera. ¿Cuánto aprendió? Pero no le robaron la paternidad que sentía del padre. Nosotros los cristianos, que somos todos cristianos, el ministerio es un cachuazada para destronar terrones, para hacer bien siempre, que podamos, claro, porque a veces yo no tengo la capacidad de hacer bien, a veces, y entonces me tengo que callar, porque no tengo más poder para ayudar a esa persona. Pero mientras pueda hacer bien, seguiré haciendo el bien. Si vosotros seguís el bien, ¿quién es el que os podrá hacer daño? Y dice Isaías, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. No seáis vencidos de lo malo, vencer con el bien el mal. ¿Cómo fue vencido el hermano del pródigo? Por el mal. Sintió envidia rabiosa como Saúl. Se parece un poco a él. Quería liquidar a su hermano. No le quería perdonar. Oh Dios, el que predica el Evangelio y no perdona tiene un grave problema en el corazón. Un grave problema con su Señor. Y no lo tiene con el pastor ni con nadie. Lo tiene con Dios. Perdonar como Cristo os perdonó. Yo perdono, pero no puedo olvidar. No. Yo conozco un siervo de Dios que cuando él tenía 10 o 11 años vio matar a alguien a su padre. Y creció con la venganza en el corazón. Cuando ya fue un hombre se metió esperando buscar al que mató a su padre. Se cruza en el camino el Cristo, el bendito Cristo, el carpintero santo, y lo cambia por dentro. Y un día estando en una iglesia que la conozco, y estaba subido en el púlpito, vio sentado al que había atasabado a su papá. Dejó la Biblia, se bajó abajo, le dio la mano y luego se identificó. Soy el hijo del que tú mataste, pero vengo a decirte, soy un siervo de Dios y vengo a darte un abrazo. Aquello se pasó, te perdono de todo corazón. ¡Viva Dios! Cuánta gloria cayó en la iglesia, Padrecico. Cuánto poder de Dios en el perdón. Cuánto poder cuando las raíces del reino llenan el litro, espíritu, alma y cuerpo y mente. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para agradar al Hijo de Dios. ¿Quieres agradar al Hijo de Dios? ¿Quieres agradar al Cristo? Fuera traiciones, fuera palabras desmedidas. Nada de nada. Es mejor honrar, alabar a la persona. ¿Qué más da que tengamos errores que todos tenemos? Yo tengo muchos, pero vamos a hablar de alguna parte. Tengo que tener algo bueno, por lo menos tengo a Cristo. Pues es un hermanico que está convertido. Pues gloria al Señor. Un ejemplo. Yo voy por una carretera y suena el teléfono y se pone uno a hablar conmigo y me dice, oye, soy fulano de tal, voy a matar a tu hijo. Jesús, yo me eché a reír. ¿Cómo dices eso? Sí. ¿Quién era mi hijo? Pues un mozo que se llevó una moza que tenía 19 años, hermanos, y él tenía 21. Cristianos los dos. ¿Normales? Eso es normal.
Mira, pensando lo mejor, me dice, te mato a ti. Jesús, primero me dices a ti, a mi hijo, y ahora a mí también. Y lo peor de todo, lo que más mal daño me hizo, es que me juró los difuntos y nombrando a personas más queridas que quiero. Pagué el teléfono. A los 3 o 4 minutos me llama. Digo, hombre, ¿qué quieres ahora? Perdóname, perdóname. Yo no sé, bueno, que estaba arrepentidísimo. Pero es que a los 15 o 20 días o 25 me dice mi hijo, papá, tengo el sí de la chica y he hablado con sus padres. Y dicen, le ha dicho su padre, sí, por favor, puedes hacer el favor de venir tú a pedirla. Yo sé lo que te hizo y no tienes derecho de venir. Pero vienen los tíos. Digo, no, hombre, que no estás huérfano, que soy tu padre. ¿O yo? Yo no tengo nada en el corazón. Yo tengo amor, tengo cariño para él. Le di un abrazo sincero y se la pedí como se pide a una niña con honra gitana. Y luego abrí un poco y me quiso recordar. Digo, un momento, las aguas pasadas no mueve el molino románico. Ahora somos lo que somos y hay que dejar que sean felices los niños. O perdonamos o qué pasa con el perdón de Dios hacia nuestra vida. Si traicionamos, ¿qué pasa con la traición? Si decimos lo que no es, ¿qué pasa con eso? ¿Qué se está muriendo en nuestra vida? ¿Qué cantidad de litro de Dios tengo en cada parte de mi existencia, espíritu, alma y cuerpo? A mí me ha perdonado mucho, mucho le amo. ¿Cuánto le amo, Padre? Oh, hermanos, cuánto amo al Señor de verdad. Por Dios, no puedo vivir. Hay una alabanza que se ve que hacen un videoclip y se ve la alabanza cuando le pegan o cuando le clavan las manos. Yo tengo que cerrar los ojos porque no lo aguanto. Salgo llorando y le digo, ¿por qué te dejaste hacer eso? ¿Haberme destruido todo? Porque no merezco yo eso. No puedo ver esa alabanza, no puedo ver eso. Me se rompe el alma. Ese Cristo que se dejó hacer tanto lo que le hicieron, lo hizo por amor a ti. ¿Qué haces por amor a Él? ¿Qué hacemos por amor a Él? Si nos ha perdonado lo indecible, si estamos condenados al infierno y nos ha perdonado. Y dice, y no temáis nada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino, su reino. El que no escatimó a su Hijo, como no nos dará todas las cosas juntamente con Él. Es demasiado grande el perdón y demasiado grande la generosidad de Dios, las dádivas que Él nos da. Vamos a perdonar, vamos a amar, no vamos a traicionar a nadie, vamos a decir el bien de la gente, el amor de los hermanos, vamos a hablar de las virtudes que veamos, de las misericordias, y con eso ya es suficiente. Termino con las lágrimas de un payo, de 2 payos. Una ovejita vino a verme, que estaba recién operado, al hospital. Estaba muy mal, yo me encontraba mal. Y estaba también por dentro mal, porque no había venido mucha gente, habían venido muy poquitos. Digo, nadie nos quiere, nadie nos ama. Y estaba así, y pum pum en la puerta, y entra el viejecico, que ya estará en la presencia porque hace mucho tiempo. Se acerca al lado de mi cama, me mira con sus ojos quemadicos por los años del tiempo. ¿Cómo estás, José? Y le veo que le sale de cada ojo un río de lágrimas, hermano. Un payo, que no es familia ni nada. Solo por verme sufrir con el gotero las lágrimas, jamás podré olvidarlas. Ahora entiendo a San Pablo cuando dice, me recuerdo tus lágrimas para llenarme de gozo, hablando de Timoteo. Otra vez también estaba enfermico en la cama. Y a 180 kilómetros de distancia hay un pastor payo. Viene a visitarme y se pone a los pies de la cama y se queda así, con la cabeza agachadica para abajo. Y cuando levanta la cabeza le veo un montón de lágrimas llorando por mí. Un payo. Es que el que tiene a Cristo no es un payo.
es un hermano de Cristo, hijo del Padre, hermano nuestro, sintiendo lo que yo siento, el dolor que yo siento, que venía la muerte ya por mí, que si Dios no hace un milagro, desde entonces estaría enterrado. Hay cosas que ves tan pequeñas que te mantienen la fe, que te mantienen durante mucho tiempo, años. Fíjate, han pasado un montón de años y aún las tengo. No se pueden olvidar. Por eso, mi consejo esta noche es, vamos a amarnos, vamos a respetarnos, vamos a protegernos, vamos a cuidarnos, vamos a cuidar la obra del Señor. Vamos a llorar en secreto, no delante de la gente. Vamos a buscar a Dios. ¿Qué más da unas 5 horitas diarias que vienen bien? Bueno, pues 3, 2. Pero hombre, una ya es poco. Si puedes dar 2, 2. Si puedes estar unos cuantos días buscando al Señor, inténtalo. Llénate de su fragancia, llénate de su amor y verás lo que dice. De tal manera amó, aprenderás a amar de otra forma, a andar de otra manera, a pensar de otra forma. Cuanto más cerca de Dios, más luz hay dentro de nuestra vida. Que el amor de Dios en la paz del Señor os llene el corazón y el alma. Hasta aquí ese pensamiento del Señor. No sé, ojalá que haya hecho bien, aunque sea solamente a uno. Un abrazo.